Seguramente te han dicho alguna vez que tienes una diabetes mellitus tipo 2 y tú ni siquiera sabías que la tenías. Esto puede pasar sobre todo porque la diabetes tipo 2 algunas veces no da síntomas. Así que el día de hoy te traigo un episodio especial hablando sobre la diabetes mellitus tipo 2, cuáles son sus causas, qué lo originan, cuáles son sus complicaciones, su clasificación, los síntomas, y quédate hasta el final porque te daré unos tips que te van a ayudar muchísimo para saber si eres propenso o no a tener diabetes y cuáles serían sus complicaciones. Así que empezamos. Para entender un poco qué es la diabetes, esto es la acumulación de azúcar en sangre y esto se debe a que el páncreas no funciona bien y no produce la suficiente hormona llamada insulina y por ende estos niveles de azúcar se acumulan en sangre. Seguramente has escuchado hablar de algún caso de algún familiar o algún amigo que tiene este tipo de enfermedad. Entonces hoy aclararemos muchísimas dudas. Tenemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que es muy común, es la que más factor de riesgo tiene y la que más se asocia al paciente. En este caso, en un 90% de los casos de los pacientes o de las personas tiene diabetes mellitus tipo 2. Existen otros tipos de diabetes, otras clasificaciones, como lo es la diabetes tipo 1, que es más frecuente en pacientes jóvenes. Existe la diabetes tipo 2, que últimamente se ha visto que lo están presentando también pacientes muy jóvenes debido a el consumo inadecuado de diversos alimentos que pueden ayudar y favorecer esa resistencia a la insulina a través de la glucosa, principalmente la comida ultraprocesada, y lo estamos viendo mucho en pacientes jóvenes entre los 20 y 30 años, esos pacientes que tienen sedentarismo, que no hacen actividad física. Y existen otros tipos de diabetes como es la diabetes en el embarazo, y hay unas que se deben a factores genéticos principalmente, como es una diabetes de tipo MODY2, pero bueno, esto es un poco más especializado y no vamos a entrar en este tema. Entonces, dentro de la diabetes tipo 2 podemos encontrar diferentes factores de riesgo que pueden generar este tipo de enfermedad. Por ejemplo, están los factores que se deben a nivel ambiental, están factores que se asocian a genética. Por ejemplo, si tienes un antecedente de algún padre, algún abuelo, algún familiar que haya presentado la diabetes, pues tienes un riesgo de presentar una diabetes mellitus tipo 2 a futuro. También existe lo que es la alimentación. Si consumes ciertos tipos de alimentos que sean ultraprocesados, contengan mucho azúcar, mucho dulce, todo esto puede generar y conllevar una diabetes mellitus tipo 2. La obesidad es un factor bastante importante que se está viendo actualmente porque genera lo que es una resistencia a la insulina, y esto puede convertirse a futuro en una diabetes mellitus tipo 2. Y existen otro tipo de factores asociados que puede ser el tabaquismo o pacientes que sufren de hipertensión arterial o que tienen problemas de la tiroides y generan también secundariamente una diabetes mellitus tipo 2. También se ha asociado a factores tipo inflamatorios que pueden generar y desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, en nuestro organismo nosotros liberamos algunas sustancias que pueden generar inflamación. Estas se llaman interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, y todo este tipo de factores pueden generar o conllevar a una diabetes mellitus tipo 2. Pero también un factor importante que genera este tipo y este mecanismo de inflamación es la obesidad, y la obesidad que se traduce a nivel de los adipocitos, que es como la grasa que acumulamos a nivel de la región abdominal, que puede generar esta consecuencia llamada resistencia a la insulina y posteriormente generar esta diabetes mellitus tipo 2. Si tienes alguna duda sobre la obesidad, te dejo el video acá en el enlace para que vayas a verlo cuando termines este video y puedas evidenciar lo que es la obesidad, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus complicaciones y cómo podemos evitarla. ¿Cómo podemos saber que tenemos o sospechar de una diabetes mellitus tipo 2? Es un poco difícil y complicado porque en algunos casos los pacientes pueden estar completamente asintomáticos,
pero debes sospechar de ella, por ejemplo, si presentas obesidad, si presentas hipertensión arterial, si fumas o si tienes algún factor de riesgo tipo genético, pues en estos casos a futuro podrías presentar una diabetes. Entonces, hay muchos pacientes que manifiestan que durante las noches les da muchas ganas de orinar, se tienen que despertar muy frecuentemente para ir al baño y esto puede ser un síntoma que generan los pacientes con este aumento de la glucosa en sangre que se llama poliuria. También está la nicturia que se manifiesta como orinar durante la noche pero en múltiples oportunidades y también esa sensación de que siempre tienes sed, siempre tienes que estar tomando agua o líquido, también es un síntoma que puede generar la diabetes. Otro de los síntomas es la polifagia, que esto más que todo lo que quiere decir es que siempre estás con hambre y te genera muchas ganas de comer. Lo otro que se puede presentar es una pérdida de peso porque durante este proceso de la diabetes, cuando no se hace el diagnóstico todavía, los pacientes tienden a bajar un poco de peso y si presentan todos estos síntomas y le hacemos una glucosa, normalmente lo hacemos en sangre y sale positivo, ejemplo, tiene un valor de glucosa mayor a 200 miligramos sobre decilitro, quiere decir que tienes una diabetes mellitus tipo 2. Entonces ya nos pasamos un poco a lo que son los criterios para diagnosticar una diabetes y en este caso lo que tenemos que medir o lo que mide tu médico es principalmente los niveles de glucosa en sangre o te puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa que se da un líquido para verificar si de verdad toleras o no el azúcar y lo otro que podemos hacer es a través de algo que se llama hemoglobina glicosilada, que seguramente lo has escuchado de algún tipo de familiar que tengas, que pueden presentar esta hemoglobina glicada que es un poco elevada. Entonces, ¿cuáles son los valores normales del azúcar que tenemos que tener nosotros? Seguramente te has hecho una analítica, bien sea de rutina, en el trabajo o simplemente porque quieres saber cómo están tus niveles de azúcar en sangre y lo que tienes que tener en cuenta es que la glucosa normal es entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros. Si pasamos esos 100 miligramos sobre decilitro se considera una prediabetes y si tienes más de 126 miligramos sobre decilitro de glucosa ya se considera una diabetes, pero si lo hacemos en dos tomas diferentes, o sea, con una sola toma que marque 126 no es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que tener dos tomas de glucemia mayor a 126 miligramos sobre decilitros. Con eso podemos diagnosticar diabetes. La hemoglobina glicosilada, que es lo que te menciono, que es más que todo para ver cómo va tu evolución del azúcar de una forma un poco más crónica y más a futuro, esta por lo menos debe de estar entre 4.5 a 5.3 en los valores normales. Ya cuando presentamos un valor entre 5.4 y 6.5 se considera un valor de prediabetes y ya cuando tenemos más de 6.5 se considera un valor ya de diabetes. Pero esto adicionalmente tiene que tener bien sea dos mediciones en un tiempo prolongado para poder diagnosticar esta diabetes. Pero simplemente es para que entiendas un poco cómo van los valores y más o menos tengas una idea si te dicen que tienes el azúcar un poco elevado para ver si tienes algún tipo de factor de riesgo o si estás consumiendo muchos dulces, azúcares o estás llevando una vida bastante sedentaria. En este caso, pues ahondar un poco más en la dieta, en la alimentación y en el ejercicio físico para evitar que se pueda generar una diabetes a futuro. Una vez entendido esto que te acabo de mencionar, te voy a dejar acá un caso clínico bastante interesante que tuvimos. Un paciente bastante joven relativamente, tiene 50 años y mira su analítica. Lo que podemos observar en la analítica es que tiene valores elevados tanto de triglicéridos como de colesterol. Si podemos observar en la analítica, tiene un LDL alto con unos triglicéridos altos, que esto a futuro te puede llevar incluso a infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, puede generar algún tipo de complicación a nivel de los nervios periféricos en las piernas
y puedes presentar también una diabetes mellitus. Y si nos vamos a la hemoglobina glicosilada que te mencionaba anteriormente, fíjate lo alto que está esta hemoglobina glicada. Estamos hablando de 14 cuando te mencioné que los valores normales es menor a 5,7. Este paciente tiene un alto riesgo de sufrir eventos isquémicos, llamamos nosotros, como es un ictus o un accidente cerebrovascular. Entonces, estamos hablando de un paciente que es bastante joven para que le quedara más o menos unos 30 años más de vida y que en poco tiempo podría sufrir, ejemplo, un accidente cerebrovascular que es bastante limitante y va a pasar limitado durante 30 años, es un poco fuerte. Entonces, en ese caso, por eso es que recomendamos que el paciente se cuide tanto la alimentación como el ejercicio y la dieta para evitar estas complicaciones a futuro. Otra cosa que no se habla mucho y que los pacientes no lo entienden, y te lo voy a explicar acá, es el riñón. El riñón es bastante importante para nosotros. El riñón se encarga de filtrar y de hacer funcionarnos bien lo que es nuestro metabolismo, tanto a nivel del agua corporal, y también ayuda a regular lo que es la presión arterial, y a nivel endocrino también ayuda bastante a las hormonas. Entonces, el riñón puede también verse afectado con un paciente que tiene una diabetes mellitus, como el caso que vimos anteriormente, y esto se ve reflejado en algo que se llama filtrado glomerular, que si tenemos un filtrado, quiere decir que tu riñón filtra a esa velocidad. Si baja ese filtrado, pues vas a tener un daño renal, y esto a futuro puede complicarse y generar una diálisis en algunos pacientes, ya en casos bastante extremos, o que no puedas tomar ciertos medicamentos debido a que tu riñón no está funcionando como debería. Y recuerda que si te está gustando el contenido, dale like, suscríbete, déjame en los comentarios si has presentado alguno de estos síntomas, si tienes un paciente o un amigo, o si tienes un familiar que tenga diabetes mellitus tipo 2. Una vez diagnosticado la diabetes, lo que nosotros tenemos que hacer es plantearle a ustedes como paciente, por supuesto, hacer una analítica, y en esta analítica tenemos que incluir todo. Como hemos mencionado, la diabetes afecta a diversos órganos y esas son las complicaciones que pueden generar. Entonces tenemos que hacer un perfil hepático para ver cómo está funcionando el hígado, para ver si no hay un daño a nivel de las enzimas, un daño a nivel hepático. Tenemos que hacer un análisis a nivel del riñón para verificar que el riñón esté funcionando bien y que puedas tomar la medicación sin ningún tipo de problemas, y que esté funcionando bien tanto el corazón como la vista. Estas son las complicaciones que te puede llevar la diabetes mellitus si no se trata. Una de las complicaciones importantes que hemos visto es algo que se llama retinopatía diabética, que afecta principalmente a la vista, y el paciente deja de ver bien y le produce ceguera, incluso puede perder la visión por completo. Por eso, cuando tienes una diabetes y tienes una pérdida de visión, debes acudir al médico siempre para verificar que no sea una retinopatía diabética. Recuerda que detectar a tiempo una diabetes mellitus puede salvar tu vida. Como hemos mencionado, tiene múltiples complicaciones, y si eres consciente de la enfermedad, si entiendes lo que te estoy diciendo, debes cuidarte y debes tratar esa diabetes. Incluso la diabetes podemos tratarla sin medicación. Nosotros, o anteriormente, se trataba la diabetes con simplemente cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio. Con esto te puedo asegurar que puedes bajar esa hemoglobina glicosilada que te mencionaba anteriormente, la puedes disminuir completamente, pero tienes que ser muy estricto entre la dieta, el ejercicio y la buena alimentación. Y por supuesto, esto nos lleva a la siguiente parte, que sería el manejo. ¿Cuál sería el manejo, doctor? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago para eliminar la diabetes? Pues si tienes una diabetes tipo 2 es importantísimo hacer ejercicio, por lo menos unos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que, o bien sea correr, moverte, levantar pesa, pero debemos hacer ese ejercicio con actividad física. No vale, como nos dice
Muchos pacientes, no, es que yo hago ejercicio y los ejercicios cuando le preguntamos es que sale a caminar, a pasear el perro. En este caso, eso no está demostrado ni sirve para disminuir el riesgo cardiovascular ni la diabetes mellitus tipo 2. Recuerda que el ejercicio es muy importante para bajar esos niveles de azúcar. Lo otro es, obviamente, evitar los ultraprocesados. Todos esos ultraprocesados, refinería, panadería, bollería o como lo llamen en tu país, tienes que eliminarlo. No puedes consumir lo que son panes, principalmente los panes estos que llevan harina de trigo, ultra refinados, nada de eso. Los azúcares fuera. No puedes evitar lo que es la Coca-Cola, los helados, los dulces, que también esto es importante llevar a la reflexión porque hemos visto muchos pacientes que mencionan que ellos no consumen Coca-Cola, pero que consumen Coca-Cola cero. Entonces esto es un error garrafal. Tú puedes consumir Coca-Cola cero de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, pero no lo vas a consumir siempre, porque esto lo que hace al final es convertirse en carbohidratos y al final estos carbohidratos pues pueden ser dañinos para la salud y obviamente aumentan lo que es el azúcar en sangre. Entonces este tipo de productos no debes consumirlo. Lo ideal es consumir agua, abundantes líquidos, hidratarte bien. Si quieres consumir algún tipo de dulce, sustituye el dulce por las frutas. Ejemplo, el helado, quítale los helados y consume algún tipo de fruta. La fruta tal tienen azúcar, pero no es un azúcar que te va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Eso sí, no vas a consumir, por ejemplo, 3 o 4 sandías en un día porque por supuesto puede ser que te haga un pico de insulina y te suban los niveles de azúcar. Entonces eso descartado, pero por lo menos una fruta al día puedes consumir sin ningún tipo de problemas. Déjame en los comentarios si quieres que te dé algunas ideas de algún tipo de comidas o frutas que puedes consumir para controlar el azúcar. Y ya cuando hemos evaluado al paciente, llevamos aproximadamente unos 3 meses entre la buena alimentación, ejercicio, dejando el sedentarismo, haciendo actividad física, pero a pesar de esto, o sea, el paciente no cumple con estos criterios porque lo vamos a ver a través de la hemoglobina glicada, como te mencionaba anteriormente, que es donde tenemos que hacer el control, trimestral de su hemoglobina glicada. Si no cumple con estos criterios, pues entonces en ese caso ya pasaremos a las medidas farmacológicas y dentro de las medidas farmacológicas están varios medicamentos como la metformina, como hay unos que actualmente están bastante de moda que son los GLP-1, que estos medicamentos lo que hacen es ayudar tanto para la obesidad como para la diabetes mellitus tipo 2. Y también están algunos otros medicamentos como los ISGLT2, que son fármacos que se utilizan más que todo para controlar estos niveles de azúcar en sangre, como la empaglifosina, pero que también protegen para el riñón, para el corazón, como la dapaglifosina y empaglifosina. Y existe, por supuesto, insulinas, que ya es cuando los pacientes no logran un control metabólico glucémico adecuado y con medicación y hay que pasar a las insulinas. Por ejemplo, el caso que te comenté al inicio, ese caso ya lleva todos los medicamentos que hemos mencionado y hay que colocarle insulina porque ese azúcar está muy alta. Y el riesgo que tiene tener un azúcar tan alta es las complicaciones que hemos mencionado, que puede haber daño en el cerebro, daño en el riñón, daño en el corazón, daño en las piernas y daño a nivel de los ojos y la retina. Recuerda que si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo episodio hablando un poco más sobre tu salud.